Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Después de tanto tiempo vuelvo retomando el proyecto de la habitación de mi hija Iris, que aún está sin terminar. Recordemos que lo primero que hice fue montar esta cama de madera con forma de casita y también pinté la pared con este diseño de ondas. Además creé algunos detalles como la alfombra, la cesta de osito, la cabeza de ciervo que puse en la pared y no me olvido de este cojín con forma de arco iris que empecé a tejer el mismo día que me puse de parto. Pues bien, hace unos meses monté los muebles de IKEA y ahora os mostraré cómo quedaron. Lo que compré en IKEA fue lo siguiente: esta estantería Flissat, estos cajones de plástico que me imagino ya sabréis que pertenecen al mueble Trofast que tengo por aquí, y un Kallax cuadrado. Empezaré montando este último. He de decir que cuando lo abrí me sorprendió lo ligero que es el mueble. Es como si estuviese hueco por dentro. Parece hueco. Y por cierto, cuando he abierto la bolsa con los tornillos y demás, me sorprendió también encontrar este utensilio de plástico para introducir la llave que siempre proporciona IKEA. Y es realmente útil. Hace el montaje mucho más cómodo. Déjame en comentarios si últimamente te has encontrado tú también con esta pieza de plástico. Yo es la primera vez que lo veo. Bueno, pues el mueble ya está montado, aunque deduzco que he cometido un error porque me estoy dando cuenta de que aquí se ven unos agujeritos y aquí también, y en la otra parte quedaron para atrás los agujeros. Imagino que deberían de estar en el mismo lado para esconderlos para atrás las dos partes, pero bueno, no lo pienso desmontar. Me da igual porque como voy a poner aquí unas cestas, pues que se quede así ya. Mira que es sencillo de montar y justo si lo podía hacer mal, lo hice mal. Bueno, pues este es el hueco que he escogido para poner este mueble. Aquí tenía antes una cajonera pequeña de pino, también de IKEA, que moveré a otro sitio, ya os lo enseñaré luego. Y para que el mueble quede un poco más bonito y haga juego con el resto de la habitación, he decidido ponerle encima una madera de pino. Después de estar buscando me he dado cuenta de que me salía más económico comprar una estantería de pino en IKEA que una tabla en cualquier otra tienda. Así que eso hice. Esta balda del mueble Ivar encaja casi a la perfección. Solo tuve que cortar un poco de un lado justo donde estaba el metal, luego lijar y listo. Para terminar con este mueble decidí colocarle unas cestas, también de IKEA. Y ahora voy a montar el Trofast. Compré dos iguales, así que voy a montar también el otro y ahora os enseño cómo quedan. En el primer mueble he decidido colocar los cajones de plástico.
unos pequeños arriba y más grandes abajo. El otro mueble lo he puesto en forma de L pegado a la cama y con este colocaré estanterías en lugar de cajones. Decidí colocar los muebles así para aprovechar más el espacio de esta habitación. Además, el mueble llega justo a la altura de la barra de la cama y me cubre un hueco que quedaba en ese lado de la cama. En el segundo mueble he puesto estantes porque al quedar la esquina metida con el otro mueble, el cajón no se podría abrir, pero usaré ese hueco oculto para guardar cosas que no se están usando. Es decir, si el Trofast tiene 3 espacios, el primero es el que me queda oculto, pero el segundo ya lo puedo aprovechar gracias a las baldas. Aquí, como veis, ya coloqué algún juguete. Por último, instalamos la estantería justo encima del Trofast. Creo que queda muy bonita por encima del dibujo de la pared. Si os dais cuenta, aquí me queda un hueco y he pensado en aprovecharlo colocando una librería infantil. Estoy buscando algo que no sea muy alto y se adapte a este hueco. La parte de abajo quedaría oculta, por lo que sería ideal algo con ruedas para que pueda sacarse sin problema. Obviamente todo esto es mucho pedir, así que es posible que acabe haciéndola yo misma. ¿Qué opináis de esta idea? ¿O si os ocurre algo mejor para aprovechar este espacio? Déjamelo en comentarios. Así quedaron los muebles de IKEA en la habitación y la verdad me encanta. Esta cómoda pequeña también es de IKEA, aunque ya descatalogada. El armario que tenemos, que también es de IKEA, queda pequeño en este hueco, pero lo teníamos desde hace tiempo y lo estamos aprovechando. Y o bien acabaremos comprando uno más grande o pondré algo más en este hueco que ha quedado. De momento lo dejamos así y ahora le dedicaré más tiempo a la decoración de este cuarto. La temática quiero que sea de bosque encantado, con colores muy otoñales, animalitos del bosque, hadas y cosas así. Esto, por ejemplo, formará parte de la decoración, pero no irá ahí. Aún quedan muchas cosas por hacer. Y unos cuantos DIYs que os iré mostrando poco a poco. Por ejemplo, estas paredes están todas por decorar. Ahora os enseñaré algunas cosas que he comprado en la tienda Shein para decorar este cuarto. Algunas cosas aún no las he abierto y otras ya las he puesto, como por ejemplo estas hojas que he enredado en la madera de la cama. Me encanta el tono y cómo quedan en la parte de arriba de la cama. Si os fijáis, debajo hay un cable enredado que son unas lucecitas que ya había puesto hace tiempo, compradas en AliExpress. Los enlaces a todos los productos os los dejaré como siempre en la descripción del vídeo. Y siguiendo con la compra de Shein, cogí también estas otras hojas más oscuras, que llevan luces incorporadas y flores. Lo que me gusta es que la flor se puede quitar muy fácilmente, así que si de pronto lo quieres más sencillo con menos flores, puedes quitarlas y ponerlas de nuevo.
Me gusta cómo queda el contraste de colores y las diferentes hojas, ya que como decía quiero hacer aquí un bosque encantado y lo normal es encontrar diversidad en la naturaleza. Estas luces van con 3 pilas, que aún no he colocado. Luego las pondré y os enseñaré cómo queda iluminado al final del vídeo. La cajetilla la escondo detrás de la pata de la cama para que no se vea y al mismo tiempo queda a mano para poder encender y apagar. Ya tenemos bastantes luces puestas, pero no me pude resistir a estas con forma de setita. No me digáis que no son monas. Estas aún no sé dónde ponerlas, pero como no he terminado con la habitación y me falta alguna estantería, pues las dejo para más adelante a ver si les encuentro el sitio ideal. Igualmente os enseñaré luego también cómo se ven iluminadas. Más hojas para decorar, pero de un estilo diferente. Estas ramas de hojas tienen un color otoñal precioso. Por un lado compré estas de hoja alargada y luego otra rama con hojas más redondas, de tonalidades parecidas. En principio las usaré para un DIY que tengo en mente. Quedarían también preciosas para combinarlas en un jarrón. Además también compré este ramillete de flores con unos tonos preciosos. De momento lo he puesto en este jarrón donde ya tenía unas hojas verdes y otras flores naturales secas, y creo que el contraste no queda nada mal. Lo siguiente que compré en Shein ha sido esta pequeña bolsita o saquito de yute, que viene con un forro de estrellitas en este caso, aunque creo que hay otros modelos y no se puede escoger. Tiene esto para poder colgarlo y la idea precisamente es colgarlo en alguna parte con algunas flores secas, pero como aún me queda por decorar un par de paredes grandes, pues lo dejo apartado y ya veremos dónde queda mejor. Además, en esta habitación encantada no podía faltar una puerta de hadas. Aún no he decidido en qué lugar secreto la colocaremos. Esta cinta de yute con hojitas verdes también la compré para un DIY. Como veis tengo unas cuantas cosas pendientes, así que si no quieres perderte nada, ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Luego compré unas cuantas pegatinas para pared. La primera es esta ardilla encantadora en su rama de árbol. Me parece preciosa, pero una vez más forma parte de un DIY, así que aún no la he colocado. Y también para la pared compré un par de láminas de arco iris. Sinceramente no sé dónde las pondré porque no quiero recargar tanto las paredes, pero es que mirad estos colores y diseños. No me digáis que no son preciosas. Y por supuesto mi hija se llama Iris, así que necesitábamos algún arco iris. Las primeras son estas que incluyen también hojitas, nubes, soles. En este rollo vienen 2 láminas iguales. Y el otro diseño lleva algunas estrellitas y palabras. Enamorada me tienen y no sé dónde ponerlas. Obviamente valdrían también para muebles, no tiene por qué ser una pared. Dadme ideas. ¿Dónde las pongo? Esta setita la compré también con la idea de hacer algún DIY. De momento ahí se queda. Y para finalizar con este haul de Shein os muestro estos stickers o pegatinas. Las primeras, que vienen en una cajita como de cerillas, son de hadas, 45 pegatinas en total. Estas otras son de hojas. Las elegí porque entre otras cosas vienen helechos, así que se me adapta a la temática bosque. Y luego estas últimas de setas. Las cogí transparentes porque mi idea es usarlas para decorar los cajones de plástico del Trofast. Y obviamente quedan mucho más bonitas así transparentes, ya que se pueden superponer y hacer un montón de composiciones. Además se pueden quitar sin estropearlas. Son absolutamente
preciosas. Las pegatinas, muchas de ellas se repiten, pero la verdad es que vienen bastantes para escoger. Y uno se podría tirar horas eligiendo pegatinas para hacer composiciones con las hadas y las plantitas. Pero no tengo tanto tiempo para entretenerme con esto, así que lo hice bastante rápido y así es como ha ido quedando. Debo decir que todo lo que os he enseñado en este haul de Shein me ha encantado y me ha impresionado la calidad de absolutamente todo. También quedé encantada con los muebles. Dime por aquí abajo si a ti también te ha gustado y si te apetece acompañarme en este gran proyecto que es la decoración de la habitación de Iris. De ser así, no olvides suscribirte. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. A ver la ardillita. ¿Me la enseñas? ¡Qué guapa!